nuestros artículos, especialmente centrados en la pintura de la Edad Moderna. También ha puesto en marcha iniciativas del interés del Prado Restaura, la restauración y estudio de la sede cartujana de Vicente Carducho para el Paular, en la restauración del conjunto de pinturas de Juan Correa de Vivar en el Museo del Prado, y ha sido comisaria de numerosísimas exposiciones, como por ejemplo Bodegones y Floreros en el Museo del Prado, el retablo del Colegio Doña María de Aragón, 400 años del Greco, The Majesty of Spain en Jackson, Mississippi, junto a Javier Morales, Juan Bautista Maíno, el Greco Arte y Oficio en el Museo Santa Cruz de Toledo en el año 2014, el Divino Morales o Historia de dos pintoras, Asefonis Van Wissola y Lavinia Fontana. Como también todos sabemos, ha sido en este centro, en el Museo del Prado, que no lo había dicho antes, perdón, la responsable del Departamento de Pintura Española del Renacimiento y también del área de marcos. Esto fue hasta 2020 porque desde ese año es la directora de Colecciones Reales y, por lo tanto, la responsable del gran proyecto cultural de España en los últimos años, tema que va a centrar su conferencia de hoy. Muchísimas gracias, Leticia, y bienvenida. Pues... Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar cerrando un máster como este, que además proviene de la universidad en la que he estudiado y he aprendido muchas cosas y donde, bueno, pues agradezco, Maricruz, agradezco mucho que os hayáis acordado de mí. Por supuesto, a la Academia de San Fernando, donde siempre estoy muy a gusto y tengo buenos amigos. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Especialmente, pues, todos esos jóvenes que ya apuntan a interesarse por el patrimonio con todo lo que ello significa. Como se acaba de decir, es verdad, la Galería de las Colecciones Reales es la última gran infraestructura cultural que el Estado español ha realizado en los últimos 40 años. Si tenemos en cuenta que el último gran museo estatal fue la apertura del Museo de Arte Reina Sofía. He querido titular la charla La Galería de las Colecciones Reales y Patrimonio Nacional porque en la galería tenemos un empeño doble. Por un lado, y como fundamento, dar a conocer el sentido de las colecciones reales durante casi 5 siglos de historia, las colecciones reales como además un elemento vertebrador de los hitos más importantes de la cultura española, incluido el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional o las academias. Pero también contar a los ciudadanos qué es patrimonio nacional, que es un gran desconocido, porque a veces bueno, pues tenemos la sensación de que la gente no sabe muy bien si patrimonio nacional, patrimonio del Estado, patrimonio histórico-artístico, siendo como es una institución que está asentada en 6 comunidades autónomas y que realmente pues, está bajo su mano la conservación, el mantenimiento de un patrimonio natural y artístico importantísimo, ¿no? Bueno, este es un mero repaso. Me quiero centrar sobre todo en la galería, pero sí que quiero que se entienda por todos ustedes y especialmente por los más jóvenes qué es esto de patrimonio nacional y, bueno, pues lo que gestionamos, ¿no? Entre otras cosas, pues 19 palacios, 10 monasterios y conventos, 16 iglesias y ermitas, el Panteón de España y un importante elenco de jardines y medio natural en el cual pues, se incluyen también un importante número de esculturas y piezas, y fuentes ornamentales de la calidad y envergadura de las que tiene, por ejemplo, la Granja o el Real Sitio de Aranjuez, ¿no? Es un poco el panorama fundamental para que entendamos la importancia de la institución.
cuya primera finalidad por la ley de 1982, es la del servicio al rey como jefe del Estado, y eso hace que muchas de las actuaciones estén siempre condicionadas por ese servicio al rey y a la corona. Bueno, aquí les pongo unos datos que son unos datos de del año 22. No he conseguido en esta semana ponerlos un poco al día porque hemos tenido precisamente por los 10 años de celebración de la proclamación del rey actual, pues hemos tenido realmente casi toda la actividad de la institución ha girado a esos actos, ¿no? Pero es un poco para que vean la cantidad, 23 actos oficiales y culturales, de distinto calado, pero siempre con un despliegue de personal y de medios y de obras siempre muy importante. También aquí para que vean, no me gusta traer demasiada información escrita porque ni se puede leer bien, pero sí para que entiendan un poco cómo se gestiona. Dependemos del Ministerio de la Presidencia, precisamente por ser nuestra primera misión la de servir al jefe del Estado. Y eso nos hace un poquito especiales, porque hay mucha gente que dice, pero no pertenecéis al Ministerio de Cultura. Pues para bien, para mal o para lo que sea, dependemos del Ministerio de la Presidencia. Y estamos gobernados por un Consejo de Administración, una presidenta y una gerente, y luego hay 4 direcciones en torno a la administración y los medios para un grupo de personal tan importante como tenemos, en torno a 1.400 personas en la actualidad. Realmente pocas para las necesidades que tiene una institución tan compleja y tan dispersa como la nuestra, la Dirección de Inmuebles y Medio Natural, la Dirección de Colecciones Reales y la Dirección de Actos Oficiales y Culturales. Y luego, pues un importante elenco de delegaciones que precisamente por esa dispersión pues genera también un organigrama administrativo propio, aunque dependiente de los servicios centrales. La Almudaina, Aranjuez, El Pardo, San Ildefonso, Yuste, El Escorial y los Reales Patronatos, que es otro grupo muy importante, también con una dispersión notable y que tiene unas características propias diferentes de lo que son los llamados reales sitios. En cuanto a nuestras colecciones, y aquí pongo la cifra 2021 porque aunque con las actualizaciones continuas siempre crecen o adquisiciones van creciendo un poco, básicamente son las buenas. En realidad, nuestras colecciones reales ahora están divididas, organizadas en 20 colecciones, pero aquí he señalado meramente las que son, por cifras, las más importantes, ¿no? Porcelana y cerámica, cristal y vidrio, muebles, textiles litúrgicos, la Real Armería, pinturas, fotografía, escultura, tapices, la mejor colección de tapices del mundo, igual que la Real Armería junto a la de Viena, pues conforman, pues realmente deberíamos decir que es una única armería con 2 sedes distintas, porque el fundamento tanto de Viena como de Madrid son los Augsburgo o los Austrias, ¿no? Bueno, pues este es un elenco de las colecciones más numerosas, pero como digo, ahora mismo tenemos un grupo que hemos organizado en 20 colecciones distintas. Y precisamente para contar qué es patrimonio nacional y para contar de una manera ordenada qué son las colecciones reales como fundamento, como he dicho al principio, y lo argumental fundamental del coleccionismo español, pues se generó hace ya 26 años, va a ser este año, la idea de crear un museo, ahora lo llamamos galería, un museo de las colecciones reales. Se generó en el primer gobierno de José María Aznar
pero hay que decir que ha sido un proyecto de Estado, en el mejor sentido de la palabra, en el que han ido sucediéndose gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, entendiendo que era un proyecto de Estado realmente importante y que sumaba mucho para España y especialmente para Madrid. Ahí lo ven situado, cerrando la cornisa de Madrid. Y en un interesante diálogo en términos modernos, dando continuidad a lo que es una parte importante del Palacio Real. Pero la idea en realidad surgió al poco en la Segunda República. En la Segunda República se tiran enseguida las Reales Caballerizas, donde están hoy situadas los jardines de Sabatini, pero enseguida se comprende que con la demolición de las caballerizas reales se ha perdido un espacio para poder custodiar en condiciones la importante colección de carruajes. Hay 4 colecciones importantes de carruajes en Europa: Londres, Lisboa, Viena y Madrid. Y enseguida se comprende la necesidad de generar un espacio. En este momento, además de la Segunda República, donde se musealizan varios espacios, varios palacios reales, y se empieza a hacer un tratamiento profesionalizado del Archivo General de Palacio y de los museos, pues se genera la necesidad de crear un espacio para custodiar en condiciones esos carruajes que se habían quedado sin espacios, no ya expositivos, sin espacio donde alojarse. Y se genera un concurso público que vence uno de los grandes arquitectos de la época, que es Luis Moya. Y aquí les presento una fotografía de una maqueta que estamos iniciando el proceso de limpieza. Es una maqueta incompleta, pero de lo que fue el proyecto que venció en ese concurso y donde aunaba el Museo del Coche con el arte popular, una idea muy de la Segunda República y que estaba presente en este proyecto que venció en el año 34. Llegó la Guerra Civil y todo lo que sucedió después, y este proyecto se quedó lógicamente en nada, hasta que se recupera en el año 63, pero se recupera de otra manera en el Campo del Moro, con un proyecto muy interesante que ahora nos proponemos recuperar, porque se cerró en el año 92, siendo un museo en Madrid que especialmente los fines de semana concitaba muchísimo interés, entre otras cosas, no solamente por la importancia de la colección, sino por también dónde estaba ubicado, ¿no? Y donde esperemos que todavía lo está como almacén, en el Campo del Moro, que realmente es un espacio muy bello y que también se ha recuperado o se ha ampliado las entradas para el público desde que hemos abierto la galería, ¿no? Ya el público puede entrar a este espléndido jardín ya por 3 entradas distintas. Bueno, pues esa idea del año 63, que es yo siempre digo que es una revisión a lo castizo de la idea de Le Corbusier del museo de crecimiento ilimitado, esa suerte de espiral que tuvo escaso éxito, entre otras cosas porque tenía también problemas, y aquí en realidad lo que se concibió fueron 6 pabellones octogonales que permiten también un crecimiento con otros pabellones si se requiere. Bueno, no voy a hablar de este proyecto ni de su recuperación, que es muy interesante y muy importante para nosotros. De hecho, la primera exposición temporal que hemos hecho en la galería, que es precisamente de nuestra colección de carruajes, es toda una reivindicación de la importancia de esa colección, que está apartada del público desde el año 1992, y de la necesidad de recuperar ese espacio. También en esas fechas, en el año 63, la institución hizo otro espléndido museo que también este se cerró hace relativamente pocos años, pero también nos proponemos recuperar. Fue la estrella en el año 64 en un congreso de museografía en Estados Unidos, porque realmente era absolutamente moderno. En el propio monasterio del Escorial era el Museo de Arquitectura
donde con unos retroiluminados, unas pinturas murales de Vaquero Turcio. Bueno, no voy a hablar ahora de todo esto porque me alargaría demasiado, pero realmente otro proyecto muy interesante para explicar la gran creación arquitectónica de una de las grandes obras de la cultura española, que es el Monasterio del Escorial. Bueno, pues en esto estábamos cuando, como digo, en el año 1998 se genera esta primera idea de un museo de las colecciones reales. Se concibe el espacio, un espacio que fue variando mínimamente en su extensión total y que, como digo, pues cierra maravillosamente la galería, esta cornisa de Madrid, haciendo una relectura moderna del propio ritmo de los vanos y de esa fachada del Palacio Real de Madrid. Es una arquitectura que ha sido muy premiada, realizada por esta pareja de arquitectos que han hecho otras infraestructuras culturales muy importantes en nuestro país, Tuñón y Mansilla. Mansilla, desgraciadamente, murió justo un año antes de terminarse lo que es el edificio, pero, como siempre cuenta Emilio Tuñón, es una obra donde está siempre presente el espíritu de ambos en los trabajos que han acometido. Estas son las cifras generales para que tengan una idea de lo que ha costado esta importantísima infraestructura: 125,5 millones de euros, lo que es la construcción, y aquí tienen los datos sobre la excavación, importantísima excavación para poder introducir el edificio dentro de esa cornisa. Y las superficies expositivas que tenemos actualmente, lo que se ha conseguido, que no son solamente las superficies expositivas, un poco más de 4.500 metros cuadrados, con una amplia y generoso espacio de áreas públicas, las instalaciones tan importantes como para toda la climatización y otros aspectos de la propia institución, que ahora veremos rápidamente, y los almacenes, que también son muy novedosos y última generación. Bueno, ya solamente hablar de lo que fue el proceso constructivo es apasionante, pero en este caso es mucho mejor escuchar a Emilio Tuñón, que lo cuenta con su sabiduría y con todo el conocimiento del que ha llevado a cabo esta obra. Aquí a la izquierda pueden ver esos restos arqueológicos fundamentales y que se incorporaron de manera muy sabia y muy inteligente al recorrido museográfico. Y ahí ven a la derecha cómo estas obras, y aquí tenemos algún arquitecto que yo creo que sois capaces de entender mejor estas dificultades, pues cómo mientras se iba excavando toda esta tierra, pues se requería al mismo tiempo ir asentando muy bien toda la catedral y toda esa zona de la cornisa para que no se viniera abajo. Una obra arquitectónicamente muy, muy compleja. Y aquí estamos con una imagen que he tomado del folleto, que cualquiera pueden ver, y espero que muchos de ustedes ya hayáis estado en la galería. Y ahí, pues un poco los dos accesos que tenemos, por la Plaza de la Armería y por la Cuesta de la Vega, principalmente para grupos, pero no solo. Es decir, el que quiera entrar, pasear por estos jardines. Muy pronto, además, en cuanto abramos el llamado túnel de Bonaparte, van a poder entrar, van a poder ir andando hasta la Casa de Campo, con lo cual va a ser extraordinario todo este paseo, realmente extraordinario. Y ahí ven la situación, una situación en la que, aunque es un edificio monumental, han sido enormemente respetuosos con los volúmenes que ocupa. Y realmente esto es un hándicap también para nosotros, porque nuestra visibilidad, cuando se viene desde la Cuesta de la Vega, es muy clara. Cuando venimos desde la calle Bailén, desde el centro, desde la Plaza de Oriente, no se nos ve fácilmente. Y hay gente que nos dice, ¿pero por dónde se entra? Y hay que explicarles, estamos al lado de la Armería, hay que entrar por... En fin, ese es un poco el problema, por decirlo de alguna manera. El respetuoso tratamiento de volúmenes que han hecho en esta parte los arquitectos, pues han impedido que tengamos una llamadita de atención para el visitante que
por vez primera entra a la galería. Debo de decir que nuestras encuestas nos dicen que cada vez tenemos más visitantes que repiten, y esto es lo mejor que nos puede pasar. Bueno, cifras comparativas, la galería tiene 4.500 metros cuadrados y comparando con los otros 3 grandes museos de Madrid, pues el Prado tiene 55.000 casi, el Arqueológico Nacional un poco más de 30.000 y el Thyssen-Bornemisza pues casi 27.000. ¿Cómo nos disponemos? Bueno, pues precisamente porque estamos encajados en la cornisa. La solución arquitectónica es una suerte de muro de contención de las propias tierras de la cornisa y se convierte ese muro de contención en salas muy, muy alargadas que hay que recorrer de manera circular, por decirlo de alguna manera. Si hacemos el recorrido cronológico desde que se entra por la Plaza de la Armería, pues vamos bajando de la planta 0, que es donde se recibe el vestíbulo al visitante y donde también se puede acceder a un auditorio. Por fin tenemos un auditorio y también espacios multiespacios para distintas actividades. Pues tenemos la planta -1, según vamos descendiendo, para la dinastía de los Austrias, la -2 los Borbones y luego la última planta, a la altura de la cota ya del Campo del Moro, pues está dedicada a un cubo inmersivo donde mostramos aspectos de nuestra institución que no se pueden mostrar con piezas, pues podemos amanecer un día en el bosque del Pardo y vemos amanecer, cómo se nos acercan los ciervos, y es una experiencia, yo creo que muy gozosa, hacer ese ejercicio de entrar en el cubo inmersivo, o de repente estamos en medio de la biblioteca del Escorial, que también es, yo creo que muy, muy sugestivo, pero solo como ejemplo. Ahora mismo estamos celebrando los 300 años de La Granja y con Acciona y con Foto España, festival al que ya nos sumamos hace 2 años, tenemos en el cubo inmersivo una intervención muy, muy, muy medida y muy grata del gran fotógrafo Javier Balonrat con las fuentes y los manantiales que dotan de agua a las fuentes de La Granja. Les recomiendo que se acerquen. Y también tenemos el espacio dedicado a exposiciones temporales. Bueno, esta es la trabazón fundamental del edificio, que yo suelo decir que es una suerte de quilla de barco invertida. Muy austera de materiales, muy monumental en sus resultados, pero realmente problemática para la hora de abordar una museografía, porque no hay muros lisos, y al no haber muros lisos, la museografía ha sido fundamental. Y como les he dicho antes, pues bueno, nos ha dotado de una serie de servicios públicos que son muy importantes, que evidentemente no hemos podido tener o tenemos de forma muy parcial y siempre medio escondida como se puede, pues en los reales sitios, y más difícil todavía en los reales monasterios, porque claro, esto se puede tener con un edificio de 9 plantas como es el caso, ¿no? Esta es una imagen del auditorio que tiene, bueno, pues en torno a 250, incluso puede crecer a 3.000 sillas para el aforo, pero que nos está permitiendo, y les invito además que entren en nuestra página web, tanto de Patrimonio como de la Galería, porque ya lo iniciamos antes incluso de la apertura de la Galería, se inició en el Palacio, pero ya lo desarrollamos plenamente en la Galería, algo que se llama los martes en la Galería, y donde vamos haciendo revisión con nuestros especialistas u otros que llegan de fuera, pues de distintos aspectos de nuestras colecciones, ¿no? Hemos hecho un ciclo de 4 conferencias sobre el Quijote con algunos especialistas extraordinarios, hemos hecho en torno a reinas españolas, y entonces, bueno, es gratuito a las 6:30 de la tarde, y si pueden, pues realmente serán muy, muy bienvenidos. Las instalaciones, ¿no? Pues tenemos, pues no son almacenes que permitan tener todas las colecciones. Estamos hablando que contamos con un entorno de unas casi 170.000 obras inventariadas, y evidentemente y afortunadamente están muchas expuestas y muchas otras en los almacenes que cada monasterio o cada palacio posee. Hasta ahora el gran
receptorio, el gran espacio de almacenes era el Palacio Real de Madrid y lo va a seguir siendo, porque el contar con estos nuevos almacenes no quiere decir que nos solucione todo, pero nos permite desahogarnos y nos permite que colecciones como la de tapices tengan ya unas instalaciones espléndidas. Bueno, y a la derecha, pues todo lo que es ese sistema espectacular para una climatización importante y desde términos museísticos, claro. Espacios, pues, multifunción. Aquí ya podemos, en este espacio donde les muestro una fotografía de cuando estábamos montando la galería y nos sirvió, pues, para hacer muchos trabajos de restauración, puesta a punto. Aquí todavía no estaba instalada la cámara de desinsectación, donde hemos hecho también muchos trabajos, y además nos permite hacer, porque ya tiene un tiro amplio, fotografías de materiales amplios como tapices o cuadros de gran formato que antes no teníamos un espacio para hacer fotos en condiciones. Y ya, bueno, no les voy a enseñar todas las imágenes porque muchos ya han estado, muchos habéis estado, hay que repetir, pero sí, bueno, pues algunos aspectos que hemos querido señalar. En el proyecto anterior que yo heredé, que es un proyecto muy válido, muy bueno y que hemos aprovechado en el 85-90%, O sea, no es que nosotros hayamos llegado y hemos dicho ahora todo nuevo, no. Como es lógico, hemos aprovechado muchísimas cosas del proyecto anterior, pero lo que sí que hemos hecho es un hincapié en que se conociera también que es patrimonio nacional. En este antepecho del vestíbulo, tomada con una luz muy pensada, luz de atardecer, un momento delicioso es el atardecer en este espacio y en el gran terrazón que hay entre la entrada a la galería y la armería, pues es el sitio más maravilloso, uno de los más bonitos que se puede tener en Madrid para ver atardecer. Bueno, pues hemos querido, en el proyecto anterior estaban las palabras iniciales del testamento de Felipe II, un rey capital, porque es el rey donde lo que hasta ese momento había sido acopio de obras de arte se convierte en coleccionismo de verdad. Es decir, cuando el rey prevé que la Real Armería, que el conjunto de tapices, una parte muy importante de su colección pictórica, pase a estar ya como elementos fijos de la corona y quien la ostenta y que no puedan ser vendidos por ninguna razón, ahí es donde se inicia de verdad el coleccionismo. No es que antes no lo hubiese habido, pero es verdad que tenía otro sentido. Y entonces se iniciaba este antepecho con las palabras del testamento de Felipe II. A mí me gusta mucho y como historiadora del arte lo entiendo, pero me parecía que el momento actual, por muchos motivos, nos convenía enfatizar que Patrimonio Nacional es una institución tan amplia, tan importante y ir señalando los hitos fundamentales de dónde estamos, ¿no? Aquí solo les muestro la mitad de ese antepecho porque traté de hacerlo con todo y ya no se leía mucho, ¿no? Palacio de la Almudaina, la ermita de San Antonio de la Florida, Atocha, todos los reales palacios, etcétera, etcétera. Con lo cual el visitante ya tenía una primera llamada de atención. Estamos ante una institución poderosa que gestiona un montón de hitos culturales de nuestro país. Y ya luego, ¿cómo nos movemos por la galería? Bueno, pues nos movemos de dos formas básicas, por ascensores y también por una rampa. Yo siempre la recomiendo, al menos en una parte del recorrido, al menos cuando se baja, que es mucho más fácil, ya la subida es otra cosa. Pero estas rampas que al principio yo, y lo reconozco aquí, las vi como una barrera, porque me parecía que tenía un recorrido muy largo. Y bueno, pero al mismo tiempo me he dado cuenta que arquitectónicamente es una belleza, es un lugar en el que además podemos desde la planta cero ir viendo cómo esos más de 32 metros de desnivel donde está montada la galería, y al mismo tiempo pues nos sirvió para ir recibiendo al visitante a través de estas pantallas retroiluminadas y que van cambiando los motivos y que los protagonistas de la institución sean personas, es decir, reyes, infantes, infantas, monjas, princesas, van recibiendo al visitante o en otro espacio como es este, pues los propios edificios.
Bueno, o los propios edificios o las colecciones, en algunos casos por bloques temáticos, como es esta de la mesa. También hemos aprovechado parte de las rampas y estamos muy contentos y orgullosos, hemos trabajado todos los equipos, además con una de las grandes empresas de museografía de este país, EMTI, para dotar también de contenidos históricos y de que sean sencillos, fáciles de asumir por todos los públicos. Y realmente pues hemos generado, por ejemplo, antes de entrar en los descansillos pertinentes de esas rampas, hemos generado también 2 audiovisuales para explicar en 9 minutos, que es un tiempo récord, pero estamos encantados del resultado, los Austrias y los Borbones, ¿no? Con unos trípticos donde se van sucediendo imágenes y unos textos cortos muy pensados y donde realmente el público muestra una satisfacción muy grande. Bueno, y aquí vemos la planta de los Austrias, la más elevada, porque en el proyecto de hace 20 años se había pensado como un espacio solo para tapices y requería, por tanto, una gran altura. Luego la dirección siguiente pensó, yo creo que con muy buen criterio, que era más conveniente hacer un discurso en torno a las colecciones reales. Un discurso en el que además no hemos pretendido sustituir la visita a nuestros reales sitios o a los reales conventos, porque aquí se proyecta otra mirada distinta hacia todos esos elementos. Se proyecta una mirada ordenada, cronológica, donde además, gracias al apoyo de todo el material informativo, pues el visitante puede conocer básicamente qué es el aporte fundamental de cada reinado o de cada momento, y entender piezas que luego puede ver en esos palacios o en esos conventos de otra manera. Estamos muy satisfechos porque en este primer año que estamos cumpliendo ahora de la galería, no hemos competido con nosotros mismos, no hemos competido con el próximo, el vecino Palacio Real. Es más, el Palacio Real ha aumentado las visitas como antes de la pandemia. Incluso en momentos nos preocupa ese auge enorme que tiene el Palacio Real, pero por otro lado es una satisfacción saber que no hemos restado visitantes. Sí que estábamos advertidos que el visitante de palacios o el visitante de catedrales no es el mismo que visitante de museos, y eso lo hemos comprobado aquí. Hay una entrada, un ticket conjunto para el ciudadano, el visitante que quiera ver los dos espacios y echar el día, porque realmente echa el día. Pero bueno, hay también esa posibilidad que se está empezando a aprovechar de manera importante. Aquí vemos en esta planta, en esta vista Soto Insú, cómo vemos la museografía, una museografía diseñada por el director de la Escuela de Arquitectura, Manuel Blanco, en las cuales él diseñó pues una suerte de espina central que se abre de continuo para ir generando también una visión múltiple sobre la riqueza y la intensidad de las colecciones reales. Toda vez que además las colecciones reales, en un momento dado, como los pintores, como los artistas que forman parte de ese entramado que fue la corte, siempre se miran unos a otros, miran hacia atrás. Velázquez sabe que es heredero de la gran pintura que había trazado pues, desde Tiziano, todo ese mirarse de continuo para legitimarse está presente también en el proyecto museográfico, ¿no? Donde además pues, han tenido que hacer paredes para vencer esa carestía, no teníamos paredes, y vitrinas, unas vitrinas además de última generación que EMTI ha hecho con una de las grandes empresas de vitrinas alemana y que en algunos de los casos son para aquellos que trabajan exclusivamente en museos pues objeto de estudio, porque realmente por dimensiones, por limpieza de las mismas, son realmente espectaculares. Hemos tratado que la experiencia sea una experiencia única, que uno no tenga la sensación de que está en un museo más de arte antiguo, sino que tenga una experiencia única. Es verdad que el diálogo entre una arquitectura tan moderna y las propias piezas pues ya propicia una mirada distinta. Me gusta mucho esta imagen porque realmente donde situamos, aquí sí que fue un cambio que yo propicié, me parecía
que el lugar elegido para colocar estas columnas churriguerescas, de churriguera, de las primeras cosas que hace esta familia, pues estuvieran aquí, propició un cambio, porque además, por el sentido cronológico que contenían ellas mismas, pues me gustaba mucho esta idea de que el visitante se encuentre siempre con sorpresas. Y además el diálogo de estas figuras tan bueno, pues sinuosas, juegan rotundamente con el propio edificio de perfiles tan cortados a cuchillo, ¿no? Yo creo que era un juego que nos parecía que funcionaba muy bien y desde el principio funcionó muy bien. No puedo enseñarles el recorrido, nos llevaría un tiempo muy largo, pero sí que vayamos viendo pues esos juegos visuales donde vamos trazando reinado por reinado, desde las dos últimas reinas de la dinastía Trastámara hasta la última de la dinastía Trastámara y la última y primera de los Austrias gracias a su marido, a Felipe el Hermoso, pues ir trazando estas miradas continuas. Y muestro, porque está al lado del espacio dedicado a Carlos V, pues esta vitrina gigante cuya pieza fundamental es la que ya conformó el propio edificio, que es la muralla árabe, una muralla árabe que explica el nacimiento de la ciudad, el nacimiento también de por qué se sitúa primero el Real Alcázar y luego el Palacio Real de Madrid, donde se sitúa, ¿no? Y además, pues con otro audiovisual que realmente está teniendo mucho éxito, porque para propios y extraños explica esta capital, la única capital europea que debe sus orígenes a este asentamiento árabe, y realmente pues estamos muy contentos porque se ha convertido esa pieza en una obra más, en un elemento más de la visita a la galería, ¿no? Aquí casi salimos de ese espacio y vemos cómo esa espina dorsal se abre y crea un espacio donde juegan arte religioso de Felipe IV con ese espacio vinculado al emperador, ¿no? Y así sucesivamente con los distintos reinos. Algo que sí que creamos nosotros fue una idea que antes no estaba exprofeso, había piezas señaladas en cada reinado, pero a mí se me pareció que era importante que el espacio concebido para los reales patronatos, con un protagonismo importantísimo de las mujeres, de las reinas, de las princesas, de las infantas, tuvieran un protagonismo importante, ¿no? Se lo merecía por la entidad de los monasterios, tanto medievales como madrileños, y este es un espacio del que estamos muy, muy satisfechos. Solo muestro este aspecto, esta panda. Y bueno, ahí generamos, en principio en el proyecto anterior estaba pensada la gran falúa de Carlos II del Museo de Falúas de Aranjuez, que yo eliminé enseguida porque me parecía que si introducíamos la obra maestra del Museo de Falúas, pues eliminábamos el atractivo principal del Museo de Falúas. Aparte de otros motivos importantes dentro del propio edificio, teníamos que romper antes de inaugurar algunas de las ventanas para que cupiera, pero me pareció que era más importante dar mucho más recorrido al espacio de otro de los grandes protagonismos del coleccionismo español, que fue Felipe IV, ¿no? Y me gustó mucho la idea de que Velázquez, con ese cuadro ambiguo en su significado actual, como es el jinete en corbeta, el caballo en corbeta sin jinete, y que además queda a la muerte del pintor, a la muerte de Velázquez en su estudio, me parecía que tenía muchas lecturas, un cuadro enormemente atractivo, y que además no he conseguido hacer una foto buena para mostrar cómo está jugando con el otro caballo ecuestre, en este caso con una armadura espléndida de la Chesa, uno de los últimos grandes maestros de la armería milanesa, Felipe III, que está en el otro lado. Me gustaba mucho esa idea. Y en este espacio en el que está pues bueno, el pequeño retrato del conde duque de Olivares por Velázquez y inmediatamente ese gran caballo. Y donde estamos aquí, bueno, hay piezas importantísimas como el Caravaggio, que es bueno, otro de los grandes protagonistas de la colección
Bueno, no quiero señalar obra por obra porque nos íbamos a eternizar. Proseguimos con otra de las piezas estrella, que es Luisa Roldán, que realmente ha tenido también una restauración importantísima y bueno, es otra de esas piezas importantes que van conformando un ritmo pues muy variado dentro de esas sorpresas continuadas que queremos que el espectador llegue a ellos, ¿no? Por supuesto, encontrar un carruaje, uno de los carruajes estrella, no solamente de nuestra colección, que es esta Grand Carrosse, que se pone de moda a mediados del siglo XVII. Ahí hay muy pocas colecciones que tengan ya estas piezas, bueno, importante por su decoración, por su riqueza y al mismo tiempo por su tracción mecánica, que en su momento pues, fue realmente una revolución. Todas esas sorpresas en las que el visitante pues, se puede encontrar con una fuente que se había desmontado a mediados del siglo XIX y que hemos recuperado para el visitante, o esta pieza realmente importante que ha sido una alegría para todos nosotros y para mí muy personal, porque bueno, en este hueco, que es un hueco que uno del edificio, que es un hueco arquitectónicamente muy potente, pues de una idea inicial que me encontré, que era, bueno, pues una réplica de los orantes del Escorial, lo sustituí por algo que me pareció espléndido y que además fue sugerencia de la priora del Monasterio de la Encarnación, porque hacía 60 años que lo tenían guardadito entre sábanas cada una de las piezas, y cuando, pues al mes de estar en la institución, las fui a ver y me dijo: ¿por qué no llevas esto que tenemos y lo colocas en ese museo que estáis haciendo? Bueno, no teníamos mucha idea de cómo era. Bueno, teníamos 2 fotos en blanco y negro de los últimos montajes y no sabíamos muy bien los metros que iba a alcanzar. Aquí nos la jugábamos un poco, sobre todo de ancho, pero afortunadamente todo salió muy bien y además en el transcurso de su recuperación en la propia galería, en esa sala que les he mostrado antes, pues aunamos 2 datos que se había publicado en el catálogo de una exposición que se hizo al gran arquitecto del 18, Ventura Rodríguez, que había hecho un proyecto de monumento de Semana Santa, y el historiador que lo presentó, José Luis Sancho, un historiador importante de Patrimonio Nacional, dice: tal vez el perdido monumento de la Encarnación. Bueno, perdido no estaba, lo que pasa que estaba envuelta cada piececita, alguna pieza importante como las sibilas, de esa forma que lo hacían las monjas tan extraordinariamente, con sábanas viejas, y realmente pues ha sido extraordinario esta recuperación. Y ha sido la última pieza que hemos montado, ¿no? En ese, lo que yo les decía, ¿no? Que el espectador se encuentre sorpresas, que viva una experiencia única y cambiante. Bueno, esto ya es algunas imágenes con algunas vitrinas extraordinarias de los distintos espacios ya en la planta de los Borbones, donde hemos generado, por ejemplo, aquí también, bueno, significamos en este primer montaje, que ya está en proceso enseguida de cambio, por los materiales, papel, que debemos de ir sustituyendo enseguida, pues como la granja, bueno, pues una creación ex professo de Felipe V, quisimos significar el mayor aporte dentro de Patrimonio Nacional, que son las fuentes monumentales, todo ese entramado de hidráulica que hacen los ingenieros franceses y que todavía hoy es orgullo tanto de los franceses como de los españoles. En el 95% todo ese entramado sigue siendo el mismo, ¿no? Y por eso aquí había gente que me decía: ¿pero cómo vamos a meter las llaves, los recodos? Digo, es que eso es lo distinto y lo que dentro de esta sucesión de piezas bellas, lujosas, hermosas, encontrarse, pues este cambio museográfico también es atractivo. Otras vitrinas espectaculares desde el punto de vista de la museografía dedicadas a las manufacturas reales. Bueno, otros ejemplares extraordinarios que no se habían visto en exposiciones puntuales en torno a los textiles, la seda, y ya realmente tendríamos que haber terminado en puridad con Isabel II, su marcha al exilio en 1868,
hubiese sido el momento para cerrar el concepto de colecciones reales, porque a partir de ahí el concepto cambia enormemente. Es verdad que con una serie, porque se nacionalizan sus colecciones, es verdad que con algún vaivén que no se sustancia finalmente hasta la Segunda República, pero realmente las colecciones reales acaban con Isabel II. Lo que pasa que sí que hemos querido hacer, porque como queríamos contar también que es patrimonio nacional, pues teníamos que hacer como una suerte de espacio intermedio donde estuviera todavía presente Alfonso XIII como el último rey que habitó patrimonio nacional, entonces las colecciones reales, los espacios reales, como lo habían habitado y vivido los anteriores reyes, y nos dio también posibilidades de contar relatos interesantes. Bueno, pues en la oficina de guerra no he traído aquí el espacio que tiene enfrente, que está dedicado a la reina Victoria Eugenia, donde en este primer montaje hemos querido hacer hincapié en su condición de bibliófila extraordinaria, con algunos ejemplares, no solo, pero básicamente ingleses, primero traídos por ella misma y luego regalos de su familia con ediciones muy populares británicas y luego encuadernaciones deliciosas, ¿no? Y es en ese primer montaje. Y luego lo que hemos querido hacer en este tránsito casi para terminar, contar en dos pantallas, en una los 4 momentos históricos que se viven con el exilio de Alfonso XIII, que van a ser la Segunda República, la Guerra Civil, la etapa del franquismo y finalmente el regreso de la democracia, no tanto para contar esos 4 periodos, sino cómo esos periodos históricos se viven en patrimonio nacional. Y entonces, bueno, pues cuando uno entra en el espacio, en las imágenes que cuentan, y además lo hemos querido contar porque éramos conscientes de que era el espacio políticamente, en este momento, más delicados para todos. Y realmente estamos contentos porque pretendimos hacer casi como si fueran titulares de prensa para tocar esas imágenes en las que cada visitante las vive con su ideología, con su mentalidad, y así lo hemos hecho, ¿no? Y luego, enfrente, hemos colocado algo que nos gusta especialmente a todos los que trabajamos en patrimonio, que es contar una institución desde el punto de vista del trabajo, del servicio. Y el personal puede ver, el personal que nos visita, pues cómo se está colocando una mesa de gala, que es la idea que normalmente la gente más tiene del Palacio Real y de Patrimonio Nacional, que se sirven unas cenas estupendas. No sé si tanto por la comida como por lo bien que están las mesas, no he comido nunca en una cosa de estas, pero realmente puede ver eso, puede ver a los jardineros trepando para podar árboles, puede ver a los veterinarios con el tratamiento de toda la fauna que hay, puede ver los restauradores, a los archiveros, es decir, puede ver un universo de trabajadores y de tareas que muestran precisamente los guías, los policías, que muestran precisamente pues, todo aquello que hasta ahora no se veía en nuestra institución. Y bueno, estamos trabajando en mejorar todas las cosas que son mejorables, que hemos captado en este primer año como cuestiones a ir mejorando la visita y cómo se muestra todo al público, las primeras rotaciones. La primera obra invitada, que debemos al Museo de Bellas Artes de Bilbao, a Miguel Zugaza, que nos ha dejado por un año. Yo confío que las obras siempre tardan un poco más y nos la va a dejar más. Están en proceso de ampliación en el Museo de Bellas Artes de Bilbao y nos ha dejado este espléndido, maravilloso Felipe II de Antonio Moro, cuando tenía 22 años y ha coronado el llamado El Felicísimo Viaje, que le da a conocer los territorios familiares, y realmente este maravilloso retrato pues realmente, bueno, pues es la primera obra invitada, ya estamos trabajando con otras más y realmente pues estamos muy contentos y muy agradecidos a esta primera aportación, y estamos trabajando en las rotaciones. Esta foto la hice con mi móvil ayer, que es cuando presentamos en el espacio dedicado a los 2 monasterios medievales pues el Virginal, una pieza espectacular, firmada y fechada también. Creo que recordar que es 1548, pero a lo mejor les estoy engañando, pero vamos, más o menos es esta fecha, y que es una pieza espléndida
que va a estar al menos por un año mientras estamos mejorando, que es otra de las tareas importantes, porque la galería va a visualizar también muchas de las tareas que en el día a día se hacen en las colecciones reales. Se restaura, se estudia muchas de las piezas que están pues, en los palacios y en los monasterios, y luego queremos que durante un tiempo, siempre convenido con las instituciones religiosas que los acogen, el tiempo de exposición en la galería. En este caso va a ser básicamente un año, porque estamos trabajando y sale en breve la licitación para las vitrinas que en el monasterio de Tordesillas van a tener 3 instrumentos musicales muy importantes, uno de ellos este. Y bueno, pues como les digo, es una imagen justamente de ayer. La última planta, y ya concluyo, que es donde he adelantado, que pueden ver, pues, vamos a ver, aquí en este espacio a la derecha, no sé si se ve bien, el cubo donde se me ha ido un poquito, vamos a ver para atrás, donde, no, perdón, que lo he señalado, sí, está bien señalado. El cubo y luego el otro espacio, que es el espacio expositivo, una sala de 1000 metros cuadrados, que es importante, y que hemos hecho ese primer y reivindicativo ejercicio de mostrar lo mejor de la colección de carruajes de Patrimonio Nacional. Hemos contado con la ayuda realmente impagable del Museo del Prado, que nos ha ayudado con 2 obras en depósito muy importantes, como son el retrato de Carlos V de Pantoja copiando el original perdido de Tiziano, y un retrato bellísimo de la reina Victoria Eugenia de Laszlo, y nos han dejado también algunos cuadros importantes para ilustrar la importancia de los carruajes. Y nada más, hasta aquí hemos llegado. Aquí muestro un poco, pues bueno, otros logros que nos parecen importantes. Para mí el último y muy importante es el premio CERMI 2023 a la accesibilidad universal para esos otros públicos que también queremos atraer. Bueno, muchísimas gracias y estoy dispuesta a responder a las preguntas, por favor, fáciles. Muchísimas gracias, Leticia. Ha sido tremendamente sugestiva. Y bueno, para aquellos que ya hemos ido, a mí desde luego me ha animado a volver ahora con otra mirada. Muchísimas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún alumno, público general? No se da opción, lo he contado así. Bueno, si no, comienzo yo, porque Venga. tengo varias. Quería preguntarle un poco sobre el proceso de selección de piezas y la negociación o las conversaciones con otras instituciones. ¿Cómo ha sido escoger entre todo lo que tiene patrimonio? Bueno, pues ha sido fácil y difícil. Fácil y difícil. Vuelvo a insistir en que ha habido un trabajo previo muy bueno del anterior equipo, capitaneado por José Luis Díaz, que hizo un trabajo extraordinario en la selección importante de piezas. Pero de ahí es verdad que luego yo tuve un tiempo de gracia pequeñito, pero bueno, suficiente, y trabajando con todo el equipo de Patrimonio Nacional, pues para realizar algunos cambios que he señalado y algún otro más que no he puesto aquí porque no venía al caso. Y entonces pues hemos tenido que pensar mucho en la museografía, que es muy condicionadora. Es potente, es atractiva, nos ha permitido tener pues, esos muros, esas vitrinas, pero al mismo tiempo tiene una versatilidad escasa, porque tiene unas dimensiones muy condicionantes. Y entonces ese ha sido el primero de las cuestiones que hemos tenido que tener en cuenta a la hora de la selección final de piezas y de las sustituciones, que ya estamos trabajando en ellas. Eso ha sido bastante condicionador, por decirlo de alguna manera. Y otras ya las he explicado. En el tiempo de gracia, para llegar a un modificado a coste cero,
pues sustituimos, ya he explicado, la gran Falúa de Carlos II, una pieza espectacular y que sin duda hubiese sido, yo les he contado que había sorpresas, pero hubiese sido una sorpresa mayúscula encontrarse una nave de esa belleza barroca tan importante, pero a mí me parecía lo que ya he comentado, que siendo una pieza que es la obra maestra del Museo de Falúas, que también estamos trabajando para hacer un nuevo Museo de Falúas, pues no podíamos privar a Aranjuez de esa pieza, porque además la secuestrábamos de por vida, porque como les he dicho, teníamos que romper para que pudiera entrar, aunque es desmontable en parte, pero había que romper dos de las ventanas para que cupiera, y a mí me pareció que estaba bien, pero mano en tropo, que dicen en los tiempos musicales. Y luego, bueno, pues ese cambio de las réplicas de los orantes, que nos costaba una cifra importante, y que a mí me parecía que los orantes del Escorial, yo lo que quiero es que el público vaya al Escorial y vea y disfrute esos orantes. Y entonces, bueno, pues ahí la verdad es que fue, yo siempre digo, Dios nos iluminó o la priora, porque es la que nos dijo, oye, me dice, pero ¿por qué no te llevas a ese museo que estás? Y digo yo, bueno, vamos a verlo. Y realmente, pues lo que he contado ha sido un descubrimiento doble, ¿no? Porque el ciudadano puede ver algo que ya no ve, que es un monumento de Semana Santa, porque desde el Concilio Vaticano II no se prohibieron, pero perdieron sentido. Y luego hemos descubierto una pieza ideada por Ventura Rodríguez, y también tenemos los datos sobre posiblemente de los escultores. Muchísimas gracias. Sí, bueno, Leticia, muchísimas gracias por la conferencia. Efectivamente estoy de acuerdo con la profesora Miriam Cera, que después de haber estado en la galería dan ganas de volver otra vez, ¿no? Muchas veces, pero desde luego después de haberte escuchado más. Yo tenía una pregunta respecto a algo que has mencionado un poco brevemente cuando nos has hablado de esa idea de poder ir andando desde el campo del Moro a la galería, desde la casa de campo, perdón, a la galería, que me parece desde luego que tiene que ser una maravilla cuando se abra. Queda poco. No puedo decir una fecha porque luego me riñen los de comunicación. Estaré pendiente porque desde luego tiene pinta de ser algo muy, muy interesante, ¿no? Pero precisamente mi pregunta iba en esa línea. Los jardines y todo lo relacionado con los jardines, con la fauna, es uno de los aspectos también más ricos y más desconocidos de Patrimonio Nacional. Entonces, mi pregunta era si, coincidiendo con eso, pensabais incorporar un poco más de espacio. Ya sé que es difícil, ¿no?, hacerlo en la galería, pero yo creo que no es una crítica ni nada por el estilo, pero creo que quizá el único aspecto que igual se podría echar un poquito de menos en todo el recorrido expositivo, que es maravilloso, es esa referencia, ¿no?, a la gran riqueza que muchas personas no conocen de los jardines, de la flora, de la fauna de Patrimonio Nacional, ¿no? Y también igual es una forma de atraer también a otro tipo de público, no primordialmente interesado en museos, ¿no? Bueno, pues lo hemos incorporado porque es verdad. Yo os decía, el cubo inmersivo, ahí hemos hecho una producción en la cual contamos sobre todo la naturaleza. O sea, yo os digo, hay un momento determinado que el visitante, con esa fórmula que tiene lo inmersivo, pues estás en medio, en un amanecer. Fue un trabajo que se hizo durante un año y la verdad es que fue muy bonito, ¿no? Porque les dijimos, bueno, amanecer en el Monte del Pardo. Y además llega un momento que es que se acercan los ciervos y de verdad que es muy bonito. O estás en medio de las fuentes de la granja y oyendo su sonido relajante. Y todo eso lo hemos querido meter primordialmente en el cubo porque éramos conscientes de su necesidad. Luego hay otro espacio, en realidad dos espacios, que son en las dos plantas, Austrias y Borbones, en los que también hay otro componente audiovisual, donde también contamos
cómo se crearon y cómo se fueron desarrollando los reales sitios, dando hincapié también en la naturaleza que les circunda, ¿no? Es decir, cómo se explica el pardo como un cazadero, o sea, que eso también ahí tiene también su protagonismo. Es decir, que somos conscientes que es una parte importante y que lo mostramos pues de esa manera. Y luego el último que os he dicho es el audiovisual, en el que se van viendo los distintos oficios, trabajadores que atienden patrimonio. Y en un momento dado pues se ve unos chicos jóvenes jardineros que están colgados en los árboles para ir podando, o se ve al equipo de veterinarios en el Monte del Pardo precisamente pues trabajando con los ciervos, con los venados, ¿no? O sea que sí que está, pero con esas limitaciones. Y sí que hemos procurado, en la medida de lo posible, insistir en que lo cultural no es solamente las piezas histórico-artísticas, sino que es también la naturaleza, que es un patrimonio importantísimo. Ahora estamos trabajando con los fondos europeos, que es un recurso muy bueno, pero al mismo tiempo extenuante, porque eso hay que administrarlo, hay que ir en plazos, y hay que... Pues otro de los ámbitos que estamos mejorando es Río Frío, otro sitio que recomiendo porque ahí la naturaleza es espectacular y estamos trabajando para hacer un museo. Ahí tenemos divergencias entre la Dirección de Medio Natural y Colecciones Reales, porque nosotros queremos enfatizar la parte de Museo de la Caza como una gran fórmula centenaria, histórica, que se vinculaba con los reyes y que además es los que generaron en muchos ámbitos los reales sitios, y Medio Natural, que insisten en que sea un centro de interpretación de la naturaleza. Yo digo, bueno, pueden ser las dos cosas. Y bueno, ahí también estamos trabajando por ese aspecto, ¿no? Porque somos conscientes de la importancia que tiene lo natural y más en nuestros días, ¿no? No se puede concebir lo cultural sin esa importancia de bosques, jardines, huertas, también en los monasterios de nuestra institución. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo quería preguntarle por esa mitad que lleva desligada de patrimonio nacional desde el siglo XIX, que es las colecciones de pintura del Museo del Prado, que están presentes, ¿no?, a través de préstamos, pero por otra parte es como que a veces se echan en falta, ¿no?, en cierto modo en el museo porque fueron parte de esas colecciones y no lo son hoy, ¿no? Yo quería preguntarle, y más viniendo usted de ahí, si va a haber nuevos puentes entre las dos instituciones, si eso de los préstamos va a continuar. No sé si han pensado en ello o cómo se va a abordar en el futuro. Pues tenemos una excelente relación con el Museo del Prado, o sea, excelente. Y realmente nos han ayudado mucho. Nosotros estamos ayudando también con otros proyectos, porque yo creo que si hay algo que se visualiza en la galería, y yo creo que lo he contado, es cómo las colecciones reales son la institución que va a nutrir todos los instrumentos culturales importantes de este país, ¿no? Había una frase en el siglo XVI que era: lo que no hace el rey no se hace, ¿no? Afortunadamente ya no es así, pero es cierto, culturalmente ha sido como la institución muy poderosa. Yo en esa galería que conté, hemos quitado en ese aspecto, en esa sala de Carlos IV, quité la falúa porque quería reforzar el coleccionismo pictórico, no solo, pero especialmente el pictórico de Felipe IV. Seguramente también tenía en mi cabeza el Museo del Prado, ¿cómo no? ¿No? Incluso otro de los aportes que me pareció que era importante, y además bueno, por una serie de carambolas yo conseguí que otro director general que tenía en su despacho el interior del Museo del Prado de Brambila no le gustaba, y le gustaban unas cosas que yo tenía en mi despacho. Yo dije, pues te lo cambio ahora mismo. Pero yo me di cuenta que mientras avanzaba el proyecto, digo, anda, en el reinado de Fernando VII, lo más fundamental que hay que contar es el Museo del Prado. Y dije, este es el cuadro que vamos a llevar, porque tenemos varias vistas de Brambila con el Museo del Prado, el exterior.
pero me parecía que lo que mejor mostraba lo que es un museo, que es gente mirando obras, era el que yo tenía en mi despacho. Y allí lo hemos metido y me parece que con fuerza, porque Brambilla, que es el gran ilustrador de lo que eran los reales sitios en el periodo más floreciente de la institución, que fue hacia 1830, pues ese era el cuadro que debía de estar. Y entonces yo creo... Me dice, ¿echas de menos el Prado ahí? Yo creo que está presente, pero yo creo que también está en la propia conciencia, porque no sé si os acordáis de una polémica efímera y poco inteligente, me parece a mí, de hace unos años, sobre que el Prado devuelva. Dices tú, esto es creer poco en tus propias colecciones. O sea, si colocas la Gran Carrosse, la carroza negra, estás dando otro discurso, estás diciendo las colecciones reales eran pintura, eran escultura, era la armería, eran los tapices, pero también es esto, ¿no? Y cierro con un comentario que hace unos pocos meses, en un acto en el que coincidí con me parece que es contraalmirante, pero vete tú a saber si es almirante y le bajo de rango, director del Museo Naval, mientras esperábamos en un acto, me dice, anda, las colecciones reales. Pues precisamente a unos altos mandos que vienen de América Latina, ya no me recuerdo el sitio, me han dicho, bueno, de la reunión que vamos a tener, tenemos una tarde libre. ¿Qué nos recomiendas? ¿Vamos al Museo Naval? ¿Alguna novedad? ¿Al Museo del Prado? No, a las colecciones reales, porque una vez que las veas, entiendes todo lo demás. Me pareció realmente una llave, es decir, nosotros no queremos significar unas colecciones pictóricas que en la parte de los Borbones sigue siendo muy potente, pero en la de los Austrias es verdad, lo más gordo está en el Museo del Prado. Aunque todavía podemos exponer pues, el políptico, parte del políptico de Isabel la Católica, esas obras de la época de Felipe IV, pero no queremos significar lo que nos falta. Queremos mostrar qué es patrimonio nacional, qué son las colecciones reales y que uno entienda de dónde viene todo lo demás. Eso es como lo veo. Y sí, vamos a seguir colaborando con el Museo del Prado. Hay voluntad y es así. Hola, le felicito la museografía y en muchos sentidos. O sea, el poder acercarse uno a las obras tan cerca es muy importante, creo, que en un mundo que vivimos donde hay un creciente un temor, ¿no?, hacia si pasa algo, ¿no? Y además la fuerza, como ha dicho usted, de la colección es mezclar todas las piezas, romper un poco la gran narrativa de las jerarquías de géneros con la pintura, la arquitectura, la escultura, pero dando una oportunidad para ver colecciones de porcelana en los propios carruajes, que usted ha dicho, y con razón, que lo que es muy popular con el público no es popular en la academia. O sea, no se traduce el interés del público en los carruajes a estudios científicos de nosotros y en las antes llamadas artes decorativas y todo eso. Entonces es fantástico ver esa mezcla por muchas razones, ¿no? Pero yo precisamente diría lo que acaba de decir usted, que es la fuerza de... no se tiene que competir con nadie esa colección, porque son piezas únicas, aunque si ese es el criterio de mostrar las piezas, porque son piezas únicas, estrellas maravillosas, pues para mí está muy bien, y poder dar la oportunidad para acceso a verlos, ¿no?, que es una maravilla, porque usted ha dicho también hay muchas sorpresas, cosas que nunca había visto ni concebido ahí. En fin, pero lo que iba a preguntar era lo siguiente, que si como hay tantos temas, ahí, hablando como un académico, y delante de los alumnos, hay tantos temas de investigar ahí, si en las exposiciones temporales estas son oportunidades también para profundizar sobre los temas que aporta la colección, los objetos mismos. Y no sé si usted tiene algunas ideas o nos puede adelantar algunas sí. futuras. Pues muchas gracias por los comentarios. Y sí, claro. Las salas temporales son el espacio donde evidentemente pues, se completan los discursos,
se muestran ciertas carencias. Por ejemplo, no tenemos una colección importante de indumentaria. La indumentaria es una de las grandes lagunas prácticamente en todas las colecciones, y bueno, nos gustaría hacer una exposición de indumentaria y estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en una sobre los textiles como un gran generador, los textiles en sentido muy amplio, vestirse en palacio y vestir palacio, ¿no? Cómo las sedas, especialmente en el 18, se convierten en un elemento fundamental. Estamos trabajando también con algún proyecto en torno a la reina Victoria Eugenia, que es otro personaje formidable, la última reina que habitó palacio y que en muchos sentidos es la primera que lleva a la modernidad al oficio de reinar, que actualmente, con todas las variaciones, se sigue teniendo, ¿no? Una mujer políglota, una mujer que se pone al frente de distintas causas, que ya la fotografía, con todo lo que significa, tiene de proyección de la acción de la monarquía, ¿no? Estamos trabajando también en eso. En fin, sí, ya tenemos como 4 o 5 ideas para trabajar y para precisamente aquellas carencias o sencillamente tocar las cosas de una forma más amplia, más desarrollada. Yo he dicho, Victoria Eugenia tiene un espacio, pero es un espacio pequeño, como tienen prácticamente todos los reyes. Y no hemos querido agotar nada, sino sencillamente ir señalando todos los aspectos que nos parece que en cada reinado hay como elemento fundamental de aporte a esas colecciones, ¿no? Pues si ahora volvéis y os fijáis en las cartelas que inician los espacios, son siempre 3 párrafos. El primero cuenta históricamente qué es ese reinado, o sea, quién es ese rey o esa reina. Acto seguido, los principales eventos históricos que hay que señalar. Y el tercer párrafo es donde hemos hecho hincapié en lo cultural, ¿no? Que es lo más importante de ese rey o de ese reinado. Y entonces, pues la exposición temporal nos va a permitir eso. En esta primera, reivindicación. Y yo, además, con los carruajes, y aprovechando lo primero que ha comentado Peter Cherry, pues yo siempre he dicho y he preguntado, digo, pero con todos los cursos de museografía, ¿nadie os ha pedido ver las carruajes, ver el museo, el edificio? Pues no. Pero es verdad, y se ha dicho, lo acaba de decir usted, ¿no? Las artes decorativas son olvidadas normalmente en las enseñanzas regladas y también los carruajes. Teniendo como tenemos, pues estamos en ese ranking de las 4 mejores colecciones. Los ingleses nos ganan en el siglo XIX, pero no tienen una gran carroza. Quiero decir que ahí, en esa contabilidad, no, porque hay quien dice Lisboa. Y entonces yo estoy repitiendo lo que me dice la especialista de la casa, ¿eh? No, Lisboa está muy bien en esta parte de la colección, pero no tiene estas otras piezas. Es decir, estamos en ese ranking importante. Y sin embargo, nadie ha reclamado desde el año 92 que se cierra qué pasaba con los carruajes. O sea, para mí es un poco desolador desde el punto de vista cultural que no se haya reclamado que se volviera a abrir en el Campo del Moro, o sea, es decir, no en un sitio raro por ahí, en el Campo del Moro, una colección tan espectacular. Y las artes decorativas, pues eso, está fenomenalmente contado. Y también hemos metido, y estamos muy contentos, libros y documentos, que se me ha olvidado decirlo, porque también queríamos significar el archivo, los archivos, y las 2 reales bibliotecas. Tenemos un manuscrito espléndido de Santa Teresa de Jesús, una de las mujeres más potentes de la historia, de nuestra historia común, con esa letra decisiva de una mujer realmente poderosa mentalmente, que da un gusto verla, esas páginas, ¿no? Porque dices, bueno, un manuscrito y cómo se lee prácticamente. Tenemos que ahora va a cambiar por razones de conservación, la primera edición del Quijote, la primera parte de esas 22 que se conservan en todo el mundo. Debieron de salir de la imprenta 1.300 ejemplares, solo se conservan 22 y realmente es un gusto poder mostrar ese ejemplar primero que tenemos. Y ahora vamos a mostrar el primer edición de la segunda parte. O sea, que estamos trabajando en este tipo de cosas. Lo digo porque no he enseñado esas otras cosas y a propósito
de su intervención, pues sí que quiero señalar que hay también inventarios, hay también ese material papel, que también es muy importante porque eso también es cultura y tan importante para los historiadores. Cuando van a un archivo, pues no se concibe hacer una historia del arte seria sin los archivos y eso también lo hemos querido señalar. Bueno, me enrollo mucho con cada respuesta, me doy cuenta. Perdón, es que hay un par de preguntas de las personas que están siguiendo la conferencia en Internet. Hay una persona que, bueno, no es más bien una sugerencia. Menciona que se puede plantear también las sustituciones de originales con fotografías digitales. La fotografía digital todo lo posibilita. No entendemos muy bien si es una pregunta o una sugerencia. Y después tenemos la pregunta de otra persona que plantea, dada la riqueza de las colecciones de patrimonio nacional y la gran complejidad de soportes y de temas y de obras artísticas que hay que gestionar, si se plantea un catálogo digital accesible al público de todas las colecciones. Bueno, la primera sugerencia, pues sí, se pueden hacer reproducciones y sí. Bueno, estamos, por ejemplo, pensando... Bueno, pero eso son soluciones museográficas para algún espacio nuestro. Sí, puede haber. De momento estamos trabajando con material real, porque habiendo tanto, pues es en lo que estamos trabajando, pero todo es siempre posible, ¿cómo no? Y en cuanto a el catálogo digital, bueno, pues hicimos en un tiempo récord del que estamos muy contentos porque fue una paliza que al abrirse la galería tuviéramos también un libro... una guía general que copiamos básicamente el modelo del Metropolitan de Nueva York, que nos gustó mucho, con muchas imágenes y muy esencial, y yo creo que está funcionando y además nos dicen los de la tienda que se está vendiendo bien, con lo cual siempre es una alegría. Y estamos trabajando para que prácticamente un grupo importante de las obras que están en la galería estén en la web de la institución, con lo cual en ello estamos. Lo que pasa que, claro, yo acabo de contar, pues estamos metidos también en la recuperación de nuevos espacios, en todo lo que es patrimonio y realmente estamos escasos de personal y los conservadores están haciendo un trabajo enorme y, bueno, pues acabo de estar viendo los últimos textos para incluir de las 100 primeras obras que teníamos ya en la web de la galería, en breve poder meter otras 100 más. Ahora mismo tenemos unas 715 piezas incluidas en la galería. Bien es cierto que algunas son pues de la cubertería de no sé qué. Bueno, pues hay en fin, de ese tipo de obras. Pero bueno, de esas 715 estamos trabajando para ir incluyendo en la web pues ese material, sí. Sí, sí. ¿Está? Sí, ahora. Bueno, muchas gracias, Leticia, por la conferencia, ha sido fantástica. Yo te quería preguntar por el concepto de galería, por el nombre de las cosas, ¿no? En este concurso abierto, no sé si fue un concurso abierto, no lo recuerdo, ¿no? Que Fernando Beltrán propuso el concepto de galería, ¿no? Me gustaría saber si la experiencia museística hoy en día os ha hecho, nos hará comprender verdaderamente la diferencia entre una galería y un museo. No sé, yo no lo sé, es decir, pienso en el aspecto de ambulatorio, en el diálogo con las piezas, pues supongo que más allá de una estrategia, supongo, identitaria, ¿no? de destacar que es una galería en un museo, ¿no? En el amplio panorama museístico de Madrid, de la capital. Al final, ¿qué os dice, ¿no? Estos meses de experiencia sobre el concepto de galería y cómo eso va a aportar a la cuestión museográfica, ¿no? También como área, ¿no? Disciplinar de nuestra historia del arte. Muchas gracias. Bueno, pues, como dicen los clásicos, me alegro que me haya hecho esa pregunta porque la debería de haber explicado yo misma. Yo cuando llegué se hablaba del Museo de las Colecciones Reales, pero yo enseguida advertí una cosa a las jefaturas máximas, y es que estamos en un lío con el concepto museo, porque un museo jurídicamente requiere una adscripción de obras. ¿Y qué hacemos? ¿Ascribimos las 170.000 obras a la galería? No es que pretendamos, pero bueno, en el transcurrir del tiempo se pueden poner muchísimas en muchos sitios.
Y había susceptibilidades, y así contesto, me parece que a la primera pregunta sobre si tuvimos dificultades con algunos de las, no instituciones, porque la institución es la misma, pero sí algunas de las localidades o de las comunidades religiosas de las que proceden algunas de las piezas. Había problemas, había susceptibilidad, porque además, por razones diversas que ahora no voy a tratar, sí que corría el bulo de nos quitan piezas fundamentales para hacer un museo en Madrid. Yo siempre digo una cosa, de las 12.500 piezas que tenemos, por ejemplo, inventariadas en la granja, hay expuestas 44, es decir, es difícil pensar que hemos sustraído algo gordo de la granja, cuando además, antes de la abertura de la galería, se estuvo trabajando con un proyecto museístico nuevo para mejorar la visibilidad de las colecciones pictóricas de Felipe V y de Isabel Farnesio. Con lo cual, no solamente no era cierto, sino que llevamos casi el mismo número de obras allí que las que hemos traído aquí. Y algunas son esas llaves de apertura de las fuentes. Lo digo para que y de la maravillosa, espléndida colección de materiales de cerámica, tanto japonesa como china, que es una colección de unas 200 piezas de lo mejor de la Europa del momento. Tenemos 6 expuestas, no, 5. Quiero decir que corría el rum de que vienen a por nosotros y se van a llevar. Bueno, entonces yo advertí, ojo con el término museo, porque legalmente para constituirnos en museo tenemos que establecer cuáles son las obras que ascribimos. Entonces dije, es mejor que cambiemos que se convierta en una gran galería, en un gran foro, casi la sala de exposiciones de la institución. Y se entendió. Y la verdad es que apareció una figura, yo no sabía, y es una de las cosas muy buenas de las muchas que me han pasado, porque realmente tener la suerte de coronar una cosa de estas les sucede a muy pocos en la vida. Y yo digo, mira, me han pasado cosas malas, pero esta es de las buenas, ¿no? Y entonces una de las suertes fue conocer la profesión de nombrador. Yo no sabía que había alguien que se dedicara a esto, y además resultó ser un tipo espléndido, un poeta maravilloso. Y os puedo contar que cuando se convocó un mínimo concurso rápido para ver quién iba a encargarse de nombrar eso que antes era museo, pues se convocaron a varias empresas que fueron a ello. Todos vinieron con un PowerPoint, enseñaban ideas, las cosas, y llegó Fernando Beltrán y no trajo PowerPoint, vino él mismo en persona, pero con una capacidad de oratoria fascinante, y donde todas, y además es que las que seleccionábamos éramos, yo creo que 8 mujeres, tienes la sensación del enamoramiento, o sea, de que caímos absolutamente, porque al principio decía, pues si viene qué poco profesional, sin PowerPoint ni nada. Pero realmente nos contó lo que había nombrado, la casa encendida, fijaros, es de él, la casa encendida. Y entonces realmente, pues de las cosas bonitas de experiencia fue conocer a un poeta, que además luego me he interesado por leer, y es una maravilla lo que escribe, y contarnos lo que él pensaba. Y durante luego 3 meses nos estuvo entrevistando, conociendo todos los sitios, pidió permiso para ir a todos los sitios, a los conciertos, y bueno, fue un proceso muy bonito porque él hizo varias sugerencias, todas muy interesantes, todas muy razonadas. Ahí sí que vino con un PowerPoint contando pues esto, cómo funciona, luego cómo gráficamente, cómo... Y al final lo que era elemental, bueno, quedó una triada después de varias cosas y se eligió la galería porque además también espacialmente, y esa visibilidad que tiene como galería a los espacios naturales, al Campo del Moro, a la Casa de Campo, bueno, pues nos convenció maravillosamente. Pero sí, fue una experiencia estupenda conocer a un nombrador, y los que se quedaron fuera del concurso decían, bueno, si llegamos a saber que se presenta Fernando Beltrán, si ese ha sido el maestro de todos. Con lo cual, pues bueno, muy bien. La verdad es que fue fascinante proceso, sí. Hola Leticia, muchas gracias por la conferencia. Ha sido muy interesante entender la política expositiva de la misma, que hace comprender muy bien el museo, ¿no? O la galería, no la voy a llamar museo ahora después de sus explicaciones.
Yo entiendo que no hemos hablado casi nada del tema del contenedor, ¿no? El contenedor, que es un edificio faraónico, maravilloso, espléndido, del que soy fan, sobre todo desde el punto de vista de su implantación en la ciudad, ¿no? Y de su visión exterior, aunque sea una pega, como has dicho, su falta de visibilidad desde la ciudad, pero que ese respeto forma parte de lo que, digamos, entiendo que hace que sea más valioso, ¿no? Pero, sin embargo, desde el punto de vista interior, a mí siempre me ha sorprendido que, vamos, es un espacio que demanda mucho de la creatividad expositiva luego, ¿no? Porque es un espacio, como tú has dicho, muy duro en el sentido, pero además es que tiene muchísimos inconvenientes, ¿no? O sea, esa luz tan bonita de la foto que nos has enseñado a poniente y tal, es imposible exponer nada con un sol dándote dentro de la galería. O sea, esto es un edificio absolutamente antiexpositivo interiormente. Totalmente cierto. O sea, yo soy un fan de Emilio también, Tuñón, pero porque es un tipo con una creatividad extraordinaria y un tipo muy valioso, pero me llama la atención que se haya hecho este contenedor creando esas dificultades tan extraordinarias para exponer dentro cuando se trata de eso, y creando un edificio que es muy contradictorio con lo que parece, ¿no? Porque parece que es un edificio con una gran visibilidad del exterior, que se ve la cornisa, que se ven esos atardeceres maravillosos que nombrabas, y, sin embargo, no. Una vez que tú entras dentro del edificio, salvo en la planta de arriba que discurres al lado de la ventana, resulta que el edificio niega totalmente de por sí la visión del exterior y encima recoge todos los inconvenientes de ese sol de poniente, que es tremendo, ¿no? Yo siempre pensé, digo, bueno, y esta rampa que es tan interesante y tan faraónica y monumental y preciosa, ¿no? Y que está en esta cueva. ¿Cómo no la puso Emilio de manera que cuando tú la recorrieras estuvieras disfrutando del mejor espacio, el sitio con la mejor vista de todo Madrid? En vez de meterla en la cueva detrás, que estás en un sitio oscuro, que te tienen que animar con 4, no estoy despreciándolas, pero con unas proyecciones y tal, cuando tienes la mejor proyección del mundo a tu disposición. Y, sin embargo, estás poniendo las salas en la zona que no hay más remedio, pero a lo mejor, o sea, tener que tener las ventanas o las contraventanas cerradas para poder exponer es una cosa llamativa, ¿no? No puedo estar más de acuerdo con lo que ha comentado. O sea, que no... Yo creo que es un edificio espléndido, con una sobriedad de materiales increíble, en el que las piezas dialogan muy bien y generan, pues eso, una mirada distinta a lo que uno puede ver en cualquier otro museo, pero todo lo que ha comentado lo suscribo totalmente. Sí, es así. Sí, bueno. Buenos días, felicidades por todo el trabajo de tantos años y por los resultados obtenidos también. Y yo quería preguntar, o sea, tengo curiosidad por cuál es el planteamiento de fondo, todo el planteamiento de las rotaciones. ¿Se afectan exclusivamente a lo que son áreas temáticas, como las fundaciones, a otro tipo de áreas? O sea, porque claro, tienen ustedes una información general, afecta a todo, afecta no solamente a la exposición museográfica, afecta a la información complementaria. Entonces, no sé si se trata de exponer piezas que pueden venir, obras que pueden venir de los diferentes sitios de patrimonio nacional, o se trata de incidir en algunos aspectos temáticos de esas áreas también temáticas. No lo sé, estaba interesada en saber. Bueno, pues básicamente los bloques temáticos están dictados por el propio recorrido museográfico, ¿no? Que va de una manera muy sencilla por reinados, con esas
con esos espacios más específicos, como son reales patronatos, otro dedicado a la música, que también es una nueva creación nuestra, sustituyendo a otra idea inicial que me parecía poco productiva. Y entonces, a partir de ese recorrido, pues realmente lo que vamos haciendo ya y los cambios que se han producido y los que se inician ahora ya de forma más continuada dependen fundamentalmente de dos cosas en este primer momento. Una, la propia estabilidad de las obras, es decir, todo lo que es papel, fotografía, libros. Y de hecho, por ejemplo, en los libros de la importantísima Biblioteca del Escorial ya se ha producido algún cambio, no tanto del libro como que se ha hecho lo de pasar página, ¿no? Dice, aunque aquí controlamos muy bien la humedad relativa y por supuesto la luz, ya hemos hecho ese pasar página elemental con el material libros. Pero básicamente esos materiales que requieren un tiempo de exposición limitado. Vamos a hacer lo mismo con tapices, lo que pasa que ahí sí que hemos visto que permiten un tiempo de exposición más largo por la iluminación que tiene ahora mismo esas salas. Y luego el otro gran condicionante son los compromisos con los propios reales patronatos, donde los bienes, la titularidad de los bienes no tiene la misma naturaleza jurídica que la de las colecciones reales sin más. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos unos compromisos claros de variación, que en muchos casos, prácticamente todos los estamos tratando con los monasterios, con las monjas o con la comunidad religiosa en el Escorial, en cierto sentido, ¿no? Y entonces, pues bueno, en esas estamos, con el monasterio y además está muy bien esto, porque han llegado ya dos comunidades, aunque son todas de clausura, por distintos motivos hemos contado con la visita de Descalzas Reales, la anterior abadesa, y también para ver precisamente el monumento, la Encarnación y Santa Isabel, que son de la misma orden. Y entonces, bueno, pues para nuestra sorpresa han disfrutado mucho de ver cómo sus monasterios estaban reflejadas en la galería, y incluso han tenido un cierto sentido de competición, ¿no? Porque la abadesa de Descalzas me decía, nosotras mucho mejor, ¿no? Que fue muy curioso, ¿no? Muy curioso. Pero sí que ahora estamos restaurando varios espacios importantes de Descalzas Reales. Básicamente están en clausura, pero así todo muy, muy importante. Si nos gustaría, una vez que se acabe la restauración, generar algún tipo de visita puntual para que el ciudadano pueda ver esa maravilla que es Descalzas Reales. Y entonces estamos terminando, por ejemplo, la Capilla de la Dormición, donde las esculturas de los apóstoles, estamos avanzada ya la restauración y vamos a ver si mostramos en breve dos de estas, o sea, vamos ya sustituyendo piezas. ¿Por qué? Ya no solo por el compromiso con la comunidad, que ellas, como digo, están contentas de que está representadas, sino porque además que se vea también el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Ir mostrando esa panoplia de riqueza conventual que les hace únicos, diferentes. Pues en las huelgas nos pareció muy bien mostrar, que todavía están expuestos, los moldes de pan. O sea, queríamos mostrar no solamente esas riquezas excelsas que puede tener y que cualquiera puede imaginar por un monasterio de fundación real, sino también esa cotidianidad de la vida doméstica, donde lo religioso impregna todo, incluso la creación del pan diario o de los dulces, donde luego tenían ese sello que los elementos eucarísticos se convertían en elementos de la propia vida cotidiana. Entonces, básicamente eso. Hay espacios que escasamente van a tener variaciones porque no teníamos lugar donde exponerlos. Por ejemplo, ese espacio dedicado al coleccionismo de Felipe IV, el pequeño retrato del conde duque no se exhibía nunca. Es decir, o salía para exposiciones o los investigadores nos pedían verlo. No se mostraba nunca, porque en los espacios actuales, básicamente borbónicos de concepción decorativa, quedaba raro. Quedaba raro. El caballo blanco de Velázquez, la última vez que se expuso fue en la exposición de Petit Palais dedicado a Velázquez. Entonces, ¿cómo lo vamos a quitar de donde está?
El Caravaggio lo saqué yo el año anterior de abrir la galería, porque a propósito del otro Caravaggio que apareció y que vino junto con este a España, la gente, recibí en 2 meses 3 o 4 peticiones de gente que me decía, ¿y por qué no exponen ustedes el Caravaggio? Y dije yo, oye, es verdad, ¿y por qué no los ponemos? Y me decían, ¿y dónde los ponemos? En la sala. Y nos dimos un paseo por el Principal de Palacio buscando un sitio. Y hasta que dije, bueno, pues en este pequeño espacio que tenemos para exposiciones temporales en el Palacio, y lo mostramos por 1 año, que servía al mismo tiempo de aperitivo de la apertura de la galería, ¿no? Entonces, ese espacio básicamente no va a cambiar, a no ser que recibamos peticiones. Ya estamos recibiendo. El Caravaggio, evidentemente, nos lo piden con mucha frecuencia. A no ser que recibamos peticiones y en un momento dado digamos, mira, pues como esto va a salir, vamos a colgar otra pieza, ¿no? Pero su vocación es que haya salas que estén colgadas de forma permanente. El tríptico de Isabel la Católica, si es que antes no los poníamos tampoco, siendo tan fundamental como lo es, ¿no? Y un poco todo así. Entonces es un proceso de rotación de piezas básicamente por estos motivos. Conservación y al mismo tiempo compromisos adquiridos. Y al mismo tiempo visibilizar las tareas que hace Patrimonio Nacional en el mantenimiento y la conservación de los bienes histórico-artísticos. Tenemos una última pregunta, muy rápidamente, y no abusamos más de su tiempo, porque está siendo realmente generosa. Muchísimas gracias por la conferencia. Bueno, yo quería preguntarle sobre un poco los conflictos de interés que surgen en cualquier institución pública, bueno, cualquier institución que aborda el pasado. Cómo abordar ese pasado de forma rigurosa, de forma crítica, desde un punto de vista histórico, sin dejarse o distanciándose o sin dejarse contaminar en exceso con el presente y con la función que cumple la institución, la galería, etcétera, en el presente del Estado, de la corona, etcétera. ¿Cómo ha sido el proceso de generar ese discurso, tanto a través de la disposición de las obras como a través de las cartelas y los materiales que las acompañan? Un poco eso, teniendo presente como ese rigor histórico, ¿no? Pues muy buena pregunta y siempre difícil. Y en estos momentos actuales donde la agenda está tan complicada, pues es verdad que es un tema que hemos tratado y que hemos repensado mucho. En 2 aspectos básicos. Las cartelas eran los lugares donde lo que queríamos contar lo hemos pensado mucho. Incluso estamos también en proceso de algunas de esto lo vamos a llevar hacia este otro lado y tal, pero lo hemos pensado mucho para que tenga, bueno, pues un discurso coherente con todo lo que se dice en la galería y que sirva a todos, y esa ha sido una parte importante de cómo transmitíamos lo que queríamos contar, que era muy sencillo. Yo insisto, no queríamos meternos en muchas florituras, queríamos mostrar la riqueza cultural de nuestro país en torno a el hilo vertebrador que son las colecciones reales, que han sido las colecciones reales. No teníamos obras problemáticas, por ejemplo, América, un tema del que enseguida, con las primeras declaraciones del ministro actual, pues enseguida todos los museos pues empezaron a hacer preguntas, y nosotros también institucionalmente. Yo envié una nota a todos los jefes de área, sean las bibliotecas, el archivo de Palacio o colecciones reales, para ver si teníamos algo que podía ser problemático. Tenemos piezas de América, evidentemente, pero realmente no hemos encontrado ninguna que pudiera ser problemática. Como tema de discurso, otra cosa que nos preocupaba bastante era el final del relato en cuanto a la dinastía de los Borbones. Pero no por la dinastía de los Borbones, sino pues lo que yo decía antes, ¿no? Hemos contado a través de imágenes, en un bucle continuo, pues esos 4 periodos históricos que ocurren entre 1931 y el regreso a la democracia en 1978. Porque ahí sí que pensábamos que podíamos tener, bueno, pues gente que decía estáis cargando hacia un lado o hacia otro. Incluso en un máster de museología de la Complutense, en este caso, que justo un año antes de la apertura de la galería yo participé, me pidió el entonces director del curso, el difunto Delfín Rodríguez, que asistiera, que cerrara ese curso para ir adelantando lo que iba a ser.
pues alguien que me escuchó pues le mandó a ABC un aviso sobre que íbamos a contar el franquismo y no sé cuántas cosas más. Y hizo una columna el jefe de cultura del ABC, con el que me llevo muy bien, debo de decir, diciendo que teníamos una pretensión. Luego todo el mundo lo ha visto y, como digo, ahí recurrimos a unas imágenes que fueran muy ponderadas. Por ejemplo, con el régimen franquista, evidentemente hay imágenes en las que se ve al general Franco brazo en alto en el Salón del Trono, recibiendo a generales nazis en varios ámbitos de la institución, celebraciones en el Escorial, pero realmente hay unos piedepáginas muy neutros, es decir, cada uno que lleva la carga que lleve y lo que pues lo interpreta desde su punto de vista. Pero nos parecía que las imágenes eran bastante neutras y la verdad es que para nuestra satisfacción no hubo ningún problema. Yo también insistí en que en los años del franquismo ocurrieron cosas enormemente positivas desde el punto de vista cultural, que por otro lado era lo normal. Se había iniciado en la Segunda República la apertura turística de palacios y de algunos conventos en tiempos reglados, y al mismo tiempo se habían iniciado proyectos museográficos de interés que quedaron frustrados, y el tratamiento con profesionales de los incipientes cuerpos de archiveros, bibliotecarios en las bibliotecas y en el archivo. Y eso también se refleja en la parte de la Segunda República. Pero con el franquismo también ocurrieron, y he mostrado, en el año 63 se generó el Museo de Carruajes y se generó también el Museo de Arquitectura del Escorial, que, como digo, fue una avanzadilla de la nueva museografía española y se presentó como tal en un congreso importante en Estados Unidos. Y a mí me parecía que era de justicia mostrar también esto, porque no pretendíamos contar qué había ocurrido en España en esos 4 periodos, sino qué había ocurrido en esos 4 periodos en nuestra institución. Y lo hemos cuidado y estamos atentos a cualquier indicación que se nos haga razonable, también tratando de distanciarnos un poco de esa última agenda siempre acuciante sobre elementos que cuidamos y que tratamos, ¿no? Hay gente que nos ha dicho, ¿y la galería en femenino? Bueno, pues la galería en femenino hemos generado un espacio de los reales monasterios, que son básicamente una creación femenina muy importante y con un protagonismo muy importante de mujeres muy fuertes y muy decisivas, especialmente con los Austrias. Está Lavinia Fontana, está Luisa Roldán. Bueno, pues eso es un poco lo que digo. Es decir, queremos distanciarnos de lo urgente que siempre aparece en los medios, pero atentos a todas las reflexiones actuales de una sociedad que es distinta y que tiene otra sensibilidad y que lógicamente hay que atender porque estamos en ese camino. Pues muchísimas gracias. A vosotros.